13, Hechos capítulo 13, desde el verso 1 en adelante. Como le había yo dicho, hoy vamos a estar hablando acerca del Espíritu Santo y vamos a hablar específicamente de este tema. Yo quisiera que hablemos acerca de la necesidad del Espíritu Santo en la obra misionera. Déjeme encontrarlo. Ok, aquí está. Es que esta tableta se le dañó uno de los botones. Cuando le doy, entonces no trabaja. La necesidad del poder del Espíritu Santo en la obra misionera. Hechos el capítulo número 13, del 1 al 12. Vamos a orar antes de entrar en materia. Oremos. Padre, gracias te damos por el privilegio que nos da de venir a tu palabra para poder predicarla. En esta hora te rogamos de que el Espíritu de Dios sea el que ponga palabras en mi boca para así, Señor, predicar conforme a la necesidad de tu pueblo. Hoy más que nunca estamos en la necesidad de ver el poder del Espíritu obrar en nuestras vidas. Queremos que el Espíritu Santo obre en todo nuestro ser, en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestras emociones, para que así podamos ser efectivos en nuestro trabajo evangelístico. Te rogamos por toda la iglesia. Queremos, Señor, que este año sea un año mejor que el año pasado y que el programa misionero de nuestra congregación pueda subir, pueda aumentar, que podamos tener más misioneros, hombres y mujeres de Dios que están en el mundo predicando la palabra de Dios y que nosotros podamos invertir en ellos para así lograr que más pecadores vengan al arrepentimiento. Ahora no queremos ser una iglesia más. Queremos ser una iglesia usada por ti. Amén. Queremos ser una iglesia donde la palabra de Dios cree en nosotros el deseo de servirte, el deseo, Señor, de ser usado por ti. Por eso te suplicamos que en este momento tu Espíritu use tu bendita palabra, la palabra que Él inspiró para crear avivamiento en nosotros. Que podamos ver la República Dominicana venir a Cristo. Esta comunidad, Señor, rendirse a los designios de Dios. Y que podamos ver, Señor, Santo Domingo, podamos ver un gran avivamiento. Que podamos ver a Santo Domingo caminar contigo. Que podamos ver un arrepentimiento genuino en la vida de los dominicanos. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias por Jesucristo nuestro Salvador. Gracias por la salvación. En el nombre de Él oramos. Amén. Amén. Y amén. La necesidad del poder del Espíritu Santo en la obra misionera. Aún antes de la ascensión de nuestro amado Señor al cielo, los seguidores de nuestro Señor habían sido instruidos. Aún antes de que Él ascendiera, ellos habían sido instruidos de la necesidad de esperar el poder del Espíritu Santo para que ellos pudieran tener fruto en la tarea que Dios había comisionado de predicar el Evangelio por todo el mundo. Usted recuerda lo que hemos enseñado varias veces aquí en nuestra iglesia, que el Señor, antes de ascender al cielo, 5 veces le recordó a sus seguidores de que la primordial tarea de ellos en esta tierra debía de ser de predicar el Evangelio por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, le dijo el Señor. Amén. Ahora la palabra nos enseña a nosotros claramente que sin la ayuda del poder del Espíritu Santo es imposible llevar a cabo esa tarea. La gran comisión, como nosotros llamamos, en verdad es imposible realizarla sin la ayuda del poder del Espíritu de Dios. Por eso Jesús le ordenó a ellos y le dijo: miren, no se vayan de Jerusalén,
La orden fue que ellos deberían de permanecer en Jerusalén hasta que fueran bautizados con el Espíritu Santo. Amén. El capítulo 1 del libro de los Hechos, si usted va allá y nota el versículo número 4, dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Si ellos iban a obtener buenos resultados, hermanos míos, ellos debían, oiga bien, de obedecer el mandato de Cristo y esperar hasta que el poder del Espíritu Santo viniera sobre ellos. El plan de Dios era que la iglesia, desde que Jesús ascendiera al lado de su Padre, alcanzara a todo el mundo conocido con el Evangelio. Ese fue el plan que Dios tenía, hermanos, para su iglesia. Por eso entonces era necesario que el Espíritu Santo tomara el control o el liderazgo en esa gran misión. El capítulo número 2 nos dice a nosotros en el verso 1 en adelante que ellos, esperando, ¿verdad?, que el Espíritu Santo viniera, Dios cumple su promesa y llega finalmente el momento en que el Espíritu Santo desciende. El capítulo 2, el verso 1 en adelante, la palabra de Dios dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y note lo que dice el versículo número 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La Biblia dice de que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Se cumple lo que Jesús le había dicho. El Espíritu Santo lo llena y ahí en ese momento el Espíritu está capacitando a esos creyentes, hermanos míos, para que ellos entonces pudieran lograr el mandato que Jesús le había dado de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ahora, si usted nota los versículos número 5 en adelante, Dios es un Dios, hermanos, muy sabio. Dios es un Dios, mire, cuando usted nota la palabra, usted verá la sabiduría de Dios. Cómo Dios puede hacer que las cosas en verdad trabajen y funcionen. Él, en su soberanía, en su poder, Él permite, ¿verdad?, que allá en Jerusalén haya gente de todas las naciones debajo de la tierra. Y esas gentes, ¿verdad?, que estaban ahí en Jerusalén, iban a escuchar la palabra predicada y iba a acontecer un gran milagro. Ellos iban a escuchar el Evangelio en sus propias lenguas y estas gentes iban a ir a sus ciudades, a sus aldeas, a sus naciones, y entonces eran ellos también que iban a ¿qué? A predicar el Evangelio. La Biblia, la palabra de Dios nos dice en el verso número 5, note: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno que en nuestra lengua en la que hemos nacido? Note que la palabra de Dios nos dice que esas personas escucharon el Evangelio, que dice la Biblia, en sus propias lengua, en el idioma que ellos hablaban. Por eso el texto es claro y dice: ellos oyeron la palabra que en la lengua que ellos habían nacido. Ese fue el milagro.
que Pedro predicó y esas gente le escucharon a Pedro entonces predicar en su propio idioma. Mientras él hablaba en hebreo, ellos escuchaban el mensaje de la palabra en sus propios idiomas, en la lengua que habían nacido. No fue que allí ocurrió algo que nosotros llamamos un desorden. No fue un derramamiento, hermanos, de una lengua que no tenía significado. No, fue un milagro de verdad. Ellos escucharon el idioma en sus propias lenguas. Dice el verso número 9, mira lo que dice: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar, ¿qué dice? Nuestras lenguas, las maravillas de Dios. No era una jerigonza o un balbuceo, no, eran lenguas con idiomas que comprensible y entendible. Les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué? Las maravillas de Dios. Y Dios estaba en eso, lo que estaba pasando. Amén. Dios lo había planeado así, que el Espíritu Santo iba a venir cuando estas gentes estuvieran ahí, para que ellos escucharan la palabra de Dios y para que ellos aceptaran, hermanos, el Evangelio. Por eso usted va a notar que cuando Pedro predica, ya ellos en verdad estaban preparados para ¿qué? Para ser salvos. Y cuando el apóstol Pedro predica, dice la Biblia en el verso 37 del capítulo 2, que al oír esto se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don que del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. ¿Quiénes son estos? Los gentiles, ¿verdad? Esa gente que estaban ahí. Para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y mira el verso número 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Como 3,000 personas fueron que salvos. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros, hermanos, que recibieron la palabra y ellos entonces que fueron bautizados inmediatamente. ¿Por qué Dios lo hizo así? Porque Dios tenía un plan específico para con la humanidad. El Mesías había venido, había muerto, había sido sepultado y había resucitado, y ahora había que ir por todo el mundo a dar esa gran noticia. Había que anunciarle al mundo que ahora Dios estaba dando una oportunidad para salvación y que ya todo lo que Él exigía para que el ser humano pudiera ser salvo se cumple en la persona del Hijo de Dios. Nosotros vemos de que la iglesia, hermanos míos, mire, crece, crece y crece. Había una gran multitud. Allí en Jerusalén ya no se podía contar el número de los creyentes. Pedro empieza diciendo que fueron salvos en el capítulo número 2, verso 41, 3,000 personas se bautizaron, se añadieron a la iglesia. Luego él nos dice en el capítulo número 4 que 5,000 fueron salvos. Después la Biblia nos habla a nosotros de una multitud, después nos habla de una gran multitud. Y dice la Biblia que el número de los discípulos crecía grandemente. Ahora recuerde, Dios le dijo: no se vayan de aquí hasta que ustedes reciban el poder del Espíritu Santo. En el capítulo 1, el versículo número 8, la Biblia, la palabra de Dios nos dice que el plan de Dios no era que ellos se quedaran ¿dónde? En Jerusalén solamente. No. El plan de Dios, conforme al verso número 8, por lo cual Él le dijo: espérense hasta que ustedes sean bautizados con el Espíritu Santo.
El plan de Dios es que ese poder, el poder del Espíritu, los capacitara a ellos para que ahora ellos se fueran por todo el mundo y predicaran el Evangelio. El verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta ¿dónde? Y hasta lo último de la tierra. No se queden aquí solamente, no se queden aquí en Jerusalén. No se queden aquí en este puestecito aquí tan chiquito, en este lugarcito. Ahí está Israel, ahí está Jerusalén. No. El poder que yo le voy a dar a ustedes es para que ustedes vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Allí conquisten a Jerusalén. Muévanse a Judea, Samaria. Vayan entonces que después Jerusalén, toda Judea, Samaria, vayan hasta lo último de la tierra. Ustedes van a evangelizar a todo el mundo. Todo el mundo tiene que escuchar que el Mesías vino. Amén. Que se cumplió la promesa de Dios en Génesis capítulo 3 verso 15. Que la simiente de Abraham vino, que pagó el precio, murió, fue sepultado y resucitó. El mundo necesita escuchar esa gran noticia. Amén. Sin la ayuda del Espíritu Santo no se podía dar. Y Dios demostró, hermanos míos, lo que Él podía hacer. Una explosión en Jerusalén, ¿verdad? De poder de Dios, del poder de Dios. Había una gran multitud, capaz ahora ellos, ¿verdad? Con el poder del Espíritu, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero tristemente, eso no pasó. Porque ellos se quedaron allí en Jerusalén. No fue hasta el capítulo, ¿verdad?, número 11, que la palabra de Dios nos dice a nosotros que llega a Antioquía unos creyentes que están corriendo ahí por salvar su vida, porque el apóstol, el Saulo de Tarso, perdón, que en ese tiempo todavía no era apóstol, había sido usado, yo creo, por el mismo Dios. ¿Para qué? Para esparcir a los cristianos. El capítulo 8, el verso 4, que nosotros ya sabemos y conocemos, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Porque Saulo de Tarso, que el verso 3, Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahora, debido a la persecución, los cristianos, ¿qué hacen? Tienen que salir de Jerusalén, son esparcidos, y la Biblia nos dice que por donde quiera que ellos iban anunciando el Evangelio, porque ese era el plan de Dios. Amén. El plan de Dios no era que ellos se quedaran solamente en Jerusalén. El plan de Dios era que a todo el mundo fuera salvo y escuchara la salvación que Dios ahora podía y estaba brindando a los pecadores. Ahora yo quiero que usted vea cómo ese poder, el poder del Espíritu Santo, trabaja en nosotros. Y cómo el Espíritu Santo tiene una participación activa en la iglesia para que nosotros podamos lograr eso. Hermanos míos, ese poder no ha sido enterrado. Ese poder todavía está con nosotros. Amén. Ese poder Dios nos lo ha dado especialmente para alcanzar el mundo para Cristo. Ese poder está disponible para nosotros. Ese poder debe de trabajar en medio de nosotros. Ese poder debe ser reconocido en medio de la vida de la iglesia, si es que nosotros en verdad vamos a alcanzar todo el mundo con el Evangelio. No podemos hacerlo solos. Amén. Por eso es que el Señor nos brindó su ayuda. Por eso es que el Señor nos habilitó, nos capacitó, para que no tengamos tampoco excusa de que no podemos hacerlo. Siempre he dicho que la iglesia de Antioquía es la mejor iglesia, la cual nos enseña el papel o la necesidad del poder del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Usted ve que en el capítulo número 13, el Espíritu Santo tiene el liderazgo, tiene el control de esta iglesia. Y es por eso que el Señor usa esta iglesia. Es por eso que el Señor usó la iglesia de Antioquía para que fuera la iglesia que en verdad toma en serio que
este mandato del Señor. Como siempre yo he dicho, no fue la iglesia de Jerusalén. Debió de ser la iglesia de Jerusalén, porque ellos tenían más recursos en ese tiempo. Debía de ser la iglesia de Jerusalén, porque ellos tenían más obreros capacitados y preparados. Los apóstoles estaban ahí. Había muchos líderes, conforme el capítulo número 6, que podían predicar el evangelio. Debían de ser ellos que hicieran ese trabajo, pero no lo hicieron. La iglesia de Antioquía nace en verdad en medio de un gran avivamiento. Porque creyentes que habían sido perseguidos llegaron allí, hermanos, y predicaron el evangelio, y la palabra de Dios nos dice que Dios lo usó. En el capítulo número 11, el versículo número 20 dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor, porque habían llegado unos judíos que no le hablaban a nadie si no era judío. Y la Biblia dice que llegaron allí unos varones de Chipre y de Cirene, unos creyentes, verdad, de África, que creían que Dios amaba a todo el mundo, tenían el poder de Dios en su vida, y le hablaron a los gentiles. Y dice la Biblia ahí en el verso número 20 que hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Y qué dice el verso 21? Y gran ¿qué? Y gran número creyó y se convirtió al Señor. La iglesia en Jerusalén escuchó eso y envió nada más y nada menos que a Bernabé. Y dice la Biblia, cuando habla de Bernabé, porque este era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Note, Bernabé era un hombre que lleno del poder de Dios. Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Y qué dice la Biblia? Y una gran multitud fue agregada al Señor. Gran número creyó y se convirtió al Señor. Pero llega Bernabé, un hombre lleno del Espíritu Santo, y la palabra de Dios nos dice que entonces se agrega una gran multitud, de manera que ahora en Antioquía hay un real avivamiento, un avivamiento del Espíritu. La gente está siendo salva, la gente se está convirtiendo al Señor, la gente está respondiendo al evangelio, porque enviaron allí un hermano, un hombre, un pastor, un predicador, que dice la Biblia que estaba lleno de que estaba lleno del poder de Dios. Usted ve, usted y yo necesitamos el poder de Dios para poder ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Usted y yo necesitamos el poder de Dios para tener fruto en verdad en nuestra tarea evangelística, en nuestro ministerio. Usted y yo necesitamos el poder de Dios para poder cumplir el deseo de Dios de que el mundo sea salvo. Y allá, entonces, en esta iglesia que nace en este contexto, un contexto de poder, pero de un poder verdadero, amén, el poder del Espíritu Santo. Ese poder en nosotros crea el deseo de ser usado por Dios y nos hace entender la necesidad del mundo. Hermanos, entendamos por favor que el poder de Dios en una iglesia no se manifiesta para brincar y saltar y para poner la mano a uno y que caiga al piso y que haya una música escandalosa y que la gente haga de todo, pero que no pasa nada, porque nadie es salvo. Nadie pasa al frente llorando sus pecados. Nadie dice: yo quiero ser salvo y recibir a Cristo y escapar del infierno. El poder de Dios no se manifiesta donde no hay cambio de vidas, donde no hay transformación, amén, donde no hay en nosotros un deseo de ser usado por Dios. Realmente el poder del Espíritu no se manifiesta. Él se manifiesta en nosotros cuando
el Espíritu crea en nosotros ese deseo de ser usado por Dios y de que el mundo sea salvo y se convierta al Señor y se arrepientan y abandonen sus pecados y cambien sus vidas y que sus familias sean transformadas y que sus hijos sirvan a Dios para tener un mejor país. Es ahí donde el Espíritu Santo en verdad se manifiesta. Amén. Amén. Ahora note esta iglesia. Note lo que ocurre en una iglesia donde hay avivamiento. Note lo que hace el liderazgo del Espíritu Santo. Y note cómo se demuestra que el Espíritu en verdad estaba allí. Nosotros necesitamos en nuestra iglesia ese poder, ese liderazgo. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia donde hay avivamiento, la iglesia, hermanos, donde el Espíritu Santo tiene el control de los hermanos. Recuerden, Cristo le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que ustedes sean, ¿qué? Bautizados con el Espíritu Santo. No se vayan allí de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo, ¿verdad?, le dé esa capacidad a ustedes. Note el versículo número 1 y 2 conmigo para que usted vea del capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Y note el versículo número 2. Note cómo el Espíritu Santo había tomado el control de esta congregación. Note la necesidad del Espíritu en la vida de la iglesia. Note lo que produce la vida, el avivamiento del Espíritu, dice la Biblia. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Esa iglesia donde se demuestra, hermanos, la vida del Espíritu, donde hay avivamiento del Espíritu, es la iglesia donde el Espíritu Santo aparta a siervos de Dios consagrados al Señor para la obra misionera. ¿Cómo yo sé que eran siervos consagrados al Señor? Porque la Biblia, la palabra de Dios nos dice que estos estaban que ministrando al Señor, estaban que sirviendo al Señor. Ellos eran maestros en la iglesia. El verso 1 dice que allí sirviendo, enseñando la palabra, ¿estaba quién? Estaba Bernabé. Y la última parte del versículo, el último nombre que menciona el verso 1 del capítulo 13, ¿es quién? Es Saulo. Usted ve, el Espíritu Santo aparta a hombres, a siervos de Dios consagrados al Señor para la obra del ministerio. Es por eso que tenemos necesidad de que el Espíritu tome el control de la iglesia, porque Él, cuando tiene el control, da avivamiento y Él aparta siervos de Dios para ¿qué? Para la obra del ministerio. Si hay algo que estamos necesitando en este tiempo, son muchos siervos de Dios. Estamos necesitando predicadores. Estamos en necesidad de hombres que digan, Señor, yo te quiero servir. Amén. Pero hombres que estén dispuestos a pagar el precio. Que digan, Señor, yo te quiero servir para ir a la obra misionera. ¿Y cómo ellos van a mostrar en verdad que están en serio? Ellos van a demostrar que están en serio, entrenándose y preparándose para eso. Amén. Ahora tenemos en el mundo una explosión de muchas gentes que quieren ser predicadores y pastores y siervos de Dios. Tenemos un boom en el mundo ahora con muchas mujeres por ahí que son predicadoras y pastores. Y eso está muy de moda en el mundo. Pero ¿sabe lo que estamos viendo? Que no hay muchas gentes, no hay muchos hombres que digan, yo quiero prepararme para servir al Señor. Para servir al Señor hay que prepararse, amén. Hay que prepararse. Dios quiere llamar y Dios está llamando a hombres, pero hombres que sean consagrados
para la obra del ministerio, hombres maduros. Mire, Bernabé no era cualquier persona. Había sido entrenado en su iglesia para el ministerio. Por eso él pudo ver la capacidad de Saulo, para que Saulo viniera a ayudarle a él en la obra. Lo entrenó, lo capacitó. ¿Para qué? Para que él sirviera al Señor. ¿Sabe, hermano? Necesitamos siervos así. Y en una iglesia donde el Espíritu Santo tiene el control, el liderazgo, usted verá, hermanos míos, que el Espíritu va a hablar a la iglesia y va a apartar siervos de Dios para la obra del ministerio. Yo quisiera decir que en la iglesia todos somos siervos de Dios, pero en verdad no todos lo somos. En verdad todos deberíamos de servir a Dios en alguna capacidad, en alguna área, ¿verdad que sí? Todos deberíamos de ser siervos de Dios. Amén. Usted debería de ser un siervo de Dios. Debería de estar trabajando, haciendo algo para Dios, porque es de esa gente que el Espíritu Santo aparta, de esos que ya están trabajando para capacitarlo y para darle un trabajo específico en la obra del ministerio. Usted ve, en esa iglesia donde hay avivamiento, el Espíritu Santo, ¿qué hace? El Espíritu Santo aparta hombres de Dios para la obra misionera. En segundo lugar, no solamente el Espíritu Santo aparta siervos de Dios consagrados para la obra misionera, sino que el Espíritu Santo llama a siervos para la obra misionera. Note el versículo ahí, número 2. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Es un llamado claro. Dios llama siervos, creyentes, hombres para servirle en la obra misionera. Es un llamado específico, ganar el mundo con el Evangelio. Es un llamado serio, es un llamado a consagrar su vida a ese llamado. Es un llamado que la iglesia lo reconoce, lo confirma. El verso número 3, mira lo que dice. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia, oiga bien, dijo, estos hombres han sido ¿qué? Han sido llamados por el Espíritu. Estos dos hombres han sido hombres apartados por el Espíritu para que ellos vayan a la obra misionera. Recuérdate, ese era el deseo de Dios, ¿verdad? Que todo el mundo conociera el Evangelio. Pero Él le dijo, no se vayan hasta que venga el Espíritu. No se vayan hasta que ustedes sean bautizados con el Espíritu Santo. Esperen la promesa ahí. En el capítulo 2, entonces la Biblia dice que ese poder lo llenó, el poder del Espíritu Santo. Y ahora, en la iglesia de Antioquía, nosotros vemos que ese poder se manifiesta apartando y llamando a esos hombres para que fueran a la obra del ministerio. No hay duda que el Espíritu Santo llama. Amén. Hermano, si el Señor te ha llamado, coge la cosa en serio. Tienes que prepararte, amén. Tienes que terminar tu llamamiento, tu preparación, para que pueda ser exitoso en tu llamamiento. Si Dios te llama, yo te invito en esta mañana a que tú aceptes el llamado de Dios, el llamado que Él te hace por el Espíritu Santo, porque no hay duda de que Él está llamando siervos para predicar el Evangelio y alcanzar el mundo para Cristo. En tercer lugar, yo dije que en esa iglesia donde hay avivamiento y el Espíritu Santo tiene el liderazgo, allí en aquella iglesia el Espíritu Santo aparta hombres para la obra misionera. El Espíritu Santo llama a hombres para la obra misionera. En tercer lugar, el Espíritu Santo envía a esos siervos consagrados a la obra misionera. Versos 4 al 8, mire lo que dice la palabra de Dios. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, note lo que dice. Ahora está aquí Saulo y Bernabé. El Espíritu Santo lo aparta, el Espíritu Santo lo llama, la iglesia lo reconoce y ahora dice la
la Biblia que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Lo envía. Verso 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron ¿a dónde? A Chipre. Esta es una tarea que uno no puede ir solo. Es una tarea que uno, hermanos, no se engancha a eso. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Uno tiene que ser confirmado por la iglesia, ¿verdad? Por eso yo creo con todo mi corazón, no hay misioneros independientes. Yo soy misionero solo. ¿Quién te envió? ¿Qué iglesia local? Nadie me envió. Yo soy solo, ¿no? Tú necesitas una iglesia local también. Y necesitas la confirmación de esa iglesia local. Y necesita que sea el Espíritu Santo que te envíe a la obra misionera. Porque cuando somos enviados por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios nos va a convertir en siervos de Dios exitosos cuando predicamos la palabra de Dios. El Espíritu Santo lo envió a anunciar la palabra de Dios porque ese es su llamado, a ganar a otros con el Evangelio. El Espíritu Santo es el que crea el deseo en los pecadores de escuchar el Evangelio. Note el versículo aquí para que usted vea, número 7. Dice la Biblia que ellos atravesaron toda la isla hasta Pafos y hallaron a cierto mago llamado Bar Jesús. El verso 7 dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba ¿qué? Deseaba oír la palabra de Dios. Allá había un hombre de importancia que se llamaba ¿qué? Dice la Biblia en el verso número 7, había un hombre importante y un procónsul. Él quería escuchar la palabra de Dios. Y él llamó a Bernabé y a Saulo para que ellos le predicaran el Evangelio. Ustedes, hermanos míos, el Espíritu Santo es quien envía. Y es el Espíritu que cuando nos envía, Él mismo crea el deseo que en la gente de escuchar ¿qué? La palabra. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer eso. Un hombre y una mujer que están viviendo lejos de Dios tanto tiempo en pecado, están acostumbrados a su pecado. El ser humano, hermanos, escúchenme bien. Los seres humanos están acostumbrados a vivir en el pecado. ¿Por qué? Porque somos pecadores de naturaleza. Amén. Amén. Practicamos el pecado, nos acostumbramos a eso. Vivimos en una cultura de pecado totalmente desde que nacemos. Por eso el ser humano se acostumbra a pecar. Amén. Por eso el ser humano no quiere oír muchas veces de Dios. Por eso el ser humano no quiere oír de Dios, no quiere oír nada que le hable de santidad, ¿verdad? De apartarse del mundo y vivir para Dios. El ser humano no quiere eso. ¿Usted sabe quién es que crea el deseo en nosotros de querer escuchar la palabra de Dios? Ese es el Espíritu Santo. Amén. Porque eso no está en nosotros. Es ese poder que crea en nosotros eso y nos hace entender que necesitamos a Dios. Por eso Cristo antes de irse le dijo que esperaran el Espíritu, porque cuando el Espíritu Santo viniera, ¿Él qué iba a hacer? Él convencerá ¿qué? Al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Nosotros no podemos hacer eso. Tenemos la necesidad del Espíritu en nosotros. Tenemos una gran necesidad de que sea el poder de Dios que nos use para que el pecador tenga ese deseo de escuchar la palabra de Dios y de ser salvo. Amén. El Espíritu Santo envía a sus siervos a la obra misionera. Lo envía a anunciar la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo le garantiza que Él va a crear el deseo en los pecadores de escuchar ese mensaje. Ahora note que Cristo le dijo: miren, no se vayan de Jerusalén. Esperen aquí el Espíritu Santo. Esperen la promesa del Padre. Dentro de no muchos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Vino ese poder, el poder del Espíritu Santo a ellos.
¿Qué sucedió en Jerusalén? Una explosión verdadera. Una gran multitud fue añadida. Gran número respondía a la fe. No había gentes que no escucharan. Toda clase de gente escuchó. Ricos, pobres, gentes educadas. Los griegos se convirtieron a Cristo. Los judíos religiosos. Allá pasó un gran avivamiento, en verdad. Eso fue lo que ocurrió. Pero se quedaron ahí. Hasta que Saulo de Tarso persigue la iglesia y llegan estos hermanos a Antioquía. Sucede entonces lo que sucedió en Jerusalén, ¿verdad? Una gran multitud, gran número creyó y una gran multitud fue añadida cuando llegó Bernabé, porque Bernabé estaba lleno del poder de Dios. Así nace esa iglesia. Y dentro de unos meses el Espíritu Santo habló a la iglesia y llamó a Bernabé y a Saulo. Y ahora Dios está usando grandemente a esa iglesia. Mire, hermano, es en esa iglesia que el Espíritu Santo da avivamiento. Y cuando ese avivamiento ocurre, la vida de Dios se manifiesta. El Espíritu Santo, en cuarto lugar, ¿qué hace? Llena a los siervos de Dios para que enfrenten la resistencia de nuestro enemigo, el diablo. ¡Ay! ¿Usted sabe por qué usted y yo no podemos hacer la obra de Dios nosotros solos? Porque en verdad nosotros en la carne no podemos resistir al enemigo. No podemos combatir con él. No podemos contra él. Nosotros solos no podemos. Usted no puede, yo no puedo. Satanás es poderoso, no es todopoderoso, pero Satanás, hermanos, no quiere que la gente escuche el evangelio. Él no quiere que el mundo escuche el evangelio. Él no quiere que las familias de la tierra escuchen el evangelio. Él no quiere que los jóvenes sean salvos. Él no quiere que ese hogar sea cambiado, transformado. Satanás no quiere eso. Satanás quiere que sigamos en vicios. Que los hombres y mujeres sean cautivos y estén esclavizados en el pecado, en los vicios, en el alcohol, en las drogas, ¿verdad? En el cigarrillo, en todo tipo de vicios que nos alejan de Dios, cuyo propósito también son que matarnos literalmente, llevarnos al infierno. Es el propósito de todos esos vicios que Satanás tiene hoy en día en la vida de la sociedad dominicana y el mundo. Él nos quiere destruir, amén. Él nos quiere matar. Dice la palabra de Dios que Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero anteriormente a eso es que él dice: el ladrón no viene sino para qué, para matar, ¿qué? Hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Satanás quiere destruirnos. Y donde hay avivamiento ocurre algo. Donde hay avivamiento hay salvación. Donde hay avivamiento hay hombres y mujeres rindiéndose para servir a Dios. Él no quiere eso. Consecuentemente, como Dios usa a sus siervos, Satanás también usa a sus siervos. ¿Saben? Amén. Él lo usa para resistirnos, para oponerse a nuestro llamado, para oponerse a la gran comisión, al deseo de Dios de que el mundo sea salvo y vaya al cielo y se escape de la condenación del infierno. Note lo que dice el verso 8 al 11. Pero le resistía, ¿quién? Elimas, el mago. Pues así se traduce que su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, note: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Recuerde que Dios le dijo: no se vayan de ahí, quédense hasta que sean llenos del poder de Dios. Mire, Dios nos llena de su poder, pero la Biblia dice que el diablo llena de su maldad a aquellos que también le sirven. Sí. Amén. La Biblia, la palabra de Dios dice que Saulo le dijo a aquel hombre
que le resistía a él y que se oponía para que ese hombre, Sergio Paulo, sea salvo. Él le dijo: tú estás lleno de ¿qué? De todo engaño y de toda maldad. ¿Por qué? Porque era que un hijo de ¿quién? Un hijo del diablo. Fíjense. ¿Usted cree que el diablo, hermanos, no se opone al trabajo de la iglesia? El diablo se opone. A veces nosotros vivimos una vida cristiana, oiga, sin estar preparados y sin estar consciente de la oposición que el diablo nos hace. Mira, parte del problema que tú estás enfrentando, no dude que sea una oposición diabólica. Yo no soy de los que creo que el diablo está en la sopa a veces, porque a veces nos metemos en problemas y le echamos la culpa al diablo. Tú te vas allí a rondar un prostíbulo y caes con una prostituta y después le dices a tu esposa: ay, que el diablo me engañó y yo caí. No, tú caíste porque tú fuiste allí. ¿A qué fuiste? Eso no fue el diablo, fuiste tú que te metiste ahí, cogiste un SIDA y la contagiaste a ella y ahora ha traído desgracia a tu casa y dice que el diablo, eso no fue el diablo, eso fuiste tú. A veces hacemos cosas, óigame, que queremos culpar al diablo. Ahora, no estoy exonerando al diablo, porque en verdad el diablo es el culpable de la mayoría de los males en el mundo. Él tentó a Eva, él te va a tentar a ti. Él engañó a Eva con astucia. Él te va a tratar de engañar a ti y a mí con astucia. Él resiste a los cristianos. Él resiste a Dios. Él se rebeló contra Dios. Como Dios nos llena a nosotros para usarnos, así mismo el diablo llena a sus hijos y a sus siervos de su poder. Oh, lleno de toda maldad y de todo engaño, hijo del diablo. Note. Y dice el apóstol que él, ¿qué hace? Trastorna los caminos del Señor. Él es enemigo de toda justicia. ¿No cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Por eso tú y yo debemos de saber que Él crea resistencia, que Él trastorna los planes de Dios, que Él no quiere que el mundo sea salvo. Él no quiere, hermanos míos, que los jóvenes en la República Dominicana sean salvos. Él no quiere que las familias conozcan a Cristo. Él no quiere que esta generación escuche el Evangelio y sea salvo. Él va a hacer algo para trastornar los caminos del Señor. Amén. Y nosotros no nos podemos dormir en nuestros laureles. Hermanos, tenemos un enemigo común, el diablo. Y tenemos que entender que necesitamos el poder de Dios para resistir al diablo. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Él anda como un león rugiente que buscando, mírame, no hables ahí, mírame, buscando a quién devorar. Él te quiere devorar. Él nos hace resistencia. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. No podemos hacerlo de ninguna manera sin la ayuda de Dios. Y en último lugar, esa iglesia que goza, ¿verdad, hermanos míos, de avivamiento? Recuerde qué pasó en Antioquía. Un gran número creyó. Después, ¿qué pasó? Una multitud fue agregada cuando vino Bernabé. Estaban ahí sirviendo al Señor. Muchos maestros. Había un avivamiento porque la palabra era importante. Nota, había un grupo de maestros, ¿verdad?, enseñando la palabra, ministrando al Señor, sirviendo al Señor, en un ambiente espiritual de crecimiento, en un ambiente de alimentarse de la palabra de Dios, en una comunión espiritual, en un avivamiento donde el Espíritu tenía el control, el liderazgo de la iglesia. La palabra de Dios nos enseña también que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Produce frutos de salvación a través de sus hijos. Vaya para que usted vea el Espíritu trabajando otra vez en el capítulo número 16, el versículo 5 al 10. ¿Qué pasó? La Biblia nos enseña que ellos llegan otra vez a Antioquía. Y ellos van a salir de Antioquía otra vez a predicar la palabra de Dios. El verso 6 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido ¿por quién? Por
el Espíritu hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero ¿qué pasó? Pero el Espíritu, ¿qué? No se lo permitió. Usted ve el control del Espíritu en la vida de estos hombres, de estos siervos de Dios. El Espíritu tenía un control tal en ellos que el Espíritu, ellos querían un lugar, el Espíritu les decía, no, ahí no, por ahí no te vayas por ahí, dale. Espera mejor. Usted ve, es mejor esperar en Dios que actuar en la carne. Es mejor hacer la voluntad de Dios que hacer nuestra voluntad. Amén. Porque cuando Dios nos controla, esa es la necesidad, hermanos míos, de que el poder del Espíritu esté en nosotros y tenga liderazgo en nosotros. Porque tú y yo vamos a cometer demasiado decisiones malas. Decisiones que van a destruir nuestra vida, nuestro matrimonio. Decisiones malas que van a destruir nuestro ministerio. Decisiones, hermanos míos, sin el control del Espíritu. Tomamos que, mire, nos van a pesar hasta el día que nos entierren. Ten cuidado. Si eres creyente, no puede vivir sin el control del Espíritu Santo. Necesita la llenura del Espíritu de Dios para que sea Dios que te use y para que sea Dios que te controle y para que sea Dios que te guíe. Necesita ese poder. No se vayan a Misia. No vayan a Bitinia. Ellos obedecieron. Y dice la palabra de Dios, nota lo que dice el versículo a 11 al 15, zarpando pues de Troa vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días y nota lo que pasó. Dice la palabra de Dios, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándose hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y nota, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Nota el verso 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Qué pasó? Ella estaba escuchando el Evangelio y dice la Biblia que el Señor abrió el corazón de ella. ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabía que en Filipo había una necesidad grande, urgente, y es allí que Él quería a sus siervos en Filipo. Llegaron a Filipo e inmediatamente predicaron, hubo fruto de salvación. Ahora la oposición no cesó. El diablo logró que lo pusieran en la cárcel. Ya usted sabe lo que sucedió allí. La palabra de Dios dice en el capítulo número 16, versículo 29, que allí el carcelero creyó. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El verso 35, cuando fue de día, los magistrados enviaron a alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Había un demonio que lo persiguió en Filipo, ¿se acuerdan? Estos son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Pablo lo expulsó. El diablo logró lo que quería. Habían ganado a Lidia y a otros para Cristo. El diablo dijo, yo tengo que parar este avivamiento en Filipo. Pero miren, hermanos, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo y hay fruto de salvación, el diablo no puede parar la obra de Dios. ¿Amén? No puede. No puede. A medianoche hubo un terremoto. ¿Quién usted cree que fue que hizo? ¿Quién fue el causante de ese terremoto? Él.
Allá en Filipo hubo un terremoto, no lo hubo en otro lugar de la tierra, en Filipo, de tal manera que, mire, se cayeron las cadenas de la cárcel y el carcelero dijo, se fueron todos, y Pablo le dijo, no, todos estamos aquí. Cuando él vio esa demostración del poder de Dios, él dijo, Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora que el carcelero fue salvo, le preparó una cena, se bautizó con toda su familia. Hubo avivamiento en Filipo, porque el Espíritu Santo nos asegura fruto de salvación a través de nosotros cuando Él nos guía y nos controla. Amén. Amén. Creyeron, se bautizaron, nació la iglesia de Filipo. Y miren, ¿sabe lo que pasó como resultado de esto? Hubo un avivamiento en toda Macedonia, gloria a Dios. La región de Macedonia escuchó el evangelio. Filipo, Tesalónica, Berea y todos esos contornos ahí escucharon el evangelio y hubo gente salva. ¿Por qué? ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es que vayamos por todo el mundo y prediquemos el evangelio. Amén. Pero sin el poder del Espíritu es imposible que nosotros, hermanos míos, seamos usados por Dios. No se vayan de Jerusalén. Amén. Espérense. En el capítulo 2 dice la Biblia, la palabra de Dios, que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dios en su soberanía y en sus designios, en su poder, permitió que hubiera una multitud ahí de hombres y mujeres de todas las naciones bajo el cielo escucharon el evangelio. Amén. El evangelio creció de tal magnitud, de tal manera que no se podía contar las gentes que había en Jerusalén. Algunos teólogos e historiadores dicen que se cree que había más de 100,000 personas en esa iglesia. Pero Dios le dijo, mire, ustedes van a recibir el poder del Espíritu para ser testigos, ¿verdad? A todas las naciones. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es toda la tierra que debe de escuchar. Amén. Amén. Ese es el plan de Dios. Como ellos no lo hicieron. Dios usó a Saulo de Tarso, persiguió la iglesia. Estos creyentes llegaron a Antioquía y ahora se formó una iglesia que tenía una visión correcta. La iglesia tomó el control de los hermanos. La iglesia le llenó a ellos. La iglesia empezó a predicar la palabra de Dios y el Espíritu Santo tomó el liderazgo. Hay una gran necesidad en nuestros días, en nuestra iglesia, de que el Espíritu tome el control de la obra de Dios aquí. Porque cuando el Espíritu Santo tome el control, llena, capacita a la iglesia, a los cristianos, Él aparta a siervo de Dios para la obra misionera. El Espíritu Santo llama a siervos para la obra del ministerio. El Espíritu Santo es quien envía a esos siervos, hermanos, a la obra misionera. El Espíritu Santo es quien nos llena para que podamos resistir al diablo mientras nosotros hacemos la obra de Dios. Y sin lugar a duda, es el Espíritu Santo, hermanos míos, que produce fruto de salvación en nosotros cuando nosotros le obedecemos. Amén. No se vayan para Fría, no se vayan, quédense aquí. Yo lo quiero a ustedes, ¿dónde? En Filipo. A medianoche, ¿qué sucedió? Ahora Silas con el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, de noche tuvo una visión y el varón macedonio, ¿qué le decía? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Y me encanta lo que dice la palabra de Dios. Y entendimos que el Señor nos llamaba a ir a Macedonia para que les predicásemos el Evangelio, porque esa es la necesidad del mundo. Ahora Dios quiere que crezcamos y que tengamos frutos para su gloria. Dios nos use a nosotros para que seamos canales de bendición, donde el poder del Espíritu se refleje, se demuestre en nuestra iglesia, en nuestra vida, porque nosotros solos no podemos. Amén. Amén.
Tú solo no puedes, tú sola no puedes. Solo no podemos. Necesitamos quedarnos en Jerusalén para que experimentemos el poder del Espíritu Santo. Amén. Dios nos ayude a que su plan sea nuestro plan. Amén. A que su visión sea nuestra visión. Amén. A que su motivación, el ver pecadores salvos, transformado por el poder de la sangre de Cristo. Ojalá ese también sea nuestro deseo, nuestra motivación. Señor, en esta mañana vamos a terminar dándote las gracias por tu palabra. Pedimos que el poder del Espíritu Santo